Oíd, oíd lo que nos manda el Salvador. Marchad, marchad y proclamad mi amor, pues he aquí yo con vosotros estaré, los días todos hasta el fin os guardaré. Id por el mundo, id y predicad el Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Mirad, mirad la condición del pecador, que triste es, que llena de dolor, sin luz, sin paz, camina a la destrucción y no conoce el gran peligro en que está. Id por el mundo, id y predicad el Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Salid, salid, embajadores del Señor, buscad, buscad al pobre pecador. Aprovechad el tiempo que el Señor os da, pues pronto el día de salud acabará. Id por el mundo, id y predicad el Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en
noches, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Enrique. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Nuestro mensaje de esta noche se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 4. Pero antes de poder entrar a nuestro mensaje, quiero invitarles a que cerremos nuestros ojos para poder tener unas palabras de oración. Oremos. Señor, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos regalas de poder tomar un momento para poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de los quehaceres y las responsabilidades que tenemos, tú, Señor, nos has motivado con tu Espíritu Santo para poder dedicar este tiempo, para poder aprender acerca de lo que tú tienes para nosotros y cómo nosotros lo podemos aplicar en nuestras vidas. Oramos para que nos des un corazón sensible para poder escuchar tu voz y que tu palabra, Señor, pueda entrar en nuestros corazones como una semilla y pueda producir fruto para honra y gloria de tu nombre. Oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta noche vamos a meditar en la historia de Jesús y la mujer samaritana. Nuestra lectura bíblica o nuestra historia en donde vamos a basar todo el mensaje se encuentra en el Evangelio según Juan capítulo 4. Vamos a leer una gran porción de la Biblia, así que si usted tiene su Biblia, le invito por favor, tome su Biblia o tome su dispositivo y vaya conmigo al Evangelio según Juan capítulo 4. Vamos a leer toda la historia, la cual abarca varios versículos. Y después vamos a sacar 3 lecciones importantes que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. Si ya está listo, vamos a empezar a leer el Evangelio según Juan, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: oh, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Entre paréntesis dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Verso 4. Y le era necesario pasar por Samaria. 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual vivieron él y sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Y yo no sé si no los puedo escuchar, pero yo no sé cuántos dicen amén a eso. Verso número 16. Verso número 15. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Verso 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén, porque Jesús es judío y la mujer era samaritana. Entonces, ella dice: ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba Jesús con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzar vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega o cosecha. Yo os he enviado a segar, cosechar, lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y sembraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, creyeron en Jesús por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Increíble historia. El Evangelio según Juan nos habla acerca de el encuentro fascinante de Jesús, el maestro, con la mujer samaritana. 3 lecciones que podemos sacar acerca de este texto. Número 1, Jesús es el gran misionero. Jesús es nuestro maestro, Jesús es nuestro Señor, y nosotros como cristianos seguimos sus pasos y hemos de seguir el ejemplo que Él nos dejó. En la historia que acabamos de leer, nos habla la palabra de Dios de que Jesús necesitaba pasar por Samaria. Algo increíble y un patrón que encontramos nosotros, o un tema que encontramos a lo largo de la Biblia, es de que es Dios el que toma la iniciativa para poder buscar al ser humano. Lo vemos en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecen y fallan y cometen el pecado que marca la caída de la humanidad. Encontramos que en la Biblia dice que Dios caminaba en el huerto del Edén buscando al ser humano y preguntando ¿dónde estás? Luego seguidamente cuando Dios tiene al pueblo de Israel, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, habla con Moisés y le dice, hazme un santuario, un tabernáculo, una carpa, un campamento, una casa, una morada. Hazme un lugar para que yo pueda vivir en medio de ustedes. Y luego en Juan capítulo 1, verso 14, nosotros leemos de que Jesús, el verbo, se hace carne y habita, que es la misma palabra que encontramos en Éxodo cuando Dios pide que le hagan una morada. Y habita Jesús en medio de los hombres. Juan 1:14. Y al final de los tiempos, en Apocalipsis, también nosotros leemos de que Jesús y el Padre finalmente pondrán su morada en la santa ciudad para que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo y Él pueda vivir en medio de nosotros. A lo largo de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos a un Dios que se interesa en el ser humano. Vemos a un Dios que fue a quien nosotros hemos ofendido,
Vemos a un Dios que no tiene necesidad de nosotros, sino que es lo contrario. Nosotros tenemos necesidad de Él, pero vemos que a pesar de eso, Él toma la iniciativa para poder buscarnos y ofrecernos la mano para poder salvarnos de la condición en la que nos encontramos. El texto que leímos en Juan 4 nos habla que Jesús necesitaba, le era necesario pasar por Samaria. Él sabía que se iba a encontrar con la mujer samaritana, aun cuando la mujer samaritana no lo imaginaba. Para esta mujer, este encuentro o este día era como cualquier otro día. Sin embargo, no sabía que Dios tenía mejores planes para ella. Y Jesús ya había hecho planes para poder encontrarse con ella. La palabra en su idioma original, la frase le era necesario, en su idioma original, nos habla acerca de que era algo que debía suceder. Nos habla de algo que Jesús sentía como una gran responsabilidad para poder hacerlo. Nos habla de que era absolutamente necesario y que era inevitable. Para Jesús, pasar por Samaria para poder encontrarse con la mujer samaritana era algo que él necesitaba hacer. Y como nuestro maestro, nosotros podemos aprender de él. Un dato interesante acerca de esta historia también es de que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Y no era solo un sentimiento liviano, sino era un rencor o un odio que se tenían entre las dos naciones. Y ellos dos, las dos naciones, trataban la mejor manera posible de reducir el contacto personal entre uno y otro. La sierva del Señor nos dice en el deseado de todas las gentes, página 155, nos dice, los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos y en cuanto les era posible, evitaban todo trato unos con otros. Los rabinos tenían por ilícito el negociar con los samaritanos y solo en caso de necesidad, pero condenaban todo trato social con ellos. Un judío no debía pedir nada prestado a un samaritano. Ni siquiera un bocado de pan o un vaso de agua. Los discípulos, al ir a comprar alimentos, obraban en armonía con la costumbre de su nación, pero no podían ir más allá. El pedir un favor a los samaritanos, como lo que Jesús hizo con la mujer samaritana, o el tratar de beneficiarlos en alguna manera, no podía cruzar ni siquiera por la mente de los discípulos de Cristo. Sin embargo, vemos aquí a un Jesús que está dispuesto a romper los paradigmas con tal de alcanzar las almas perdidas. Vemos a un Jesús de que aunque está cansado por el viaje, la Biblia nos dice que él estaba cansado, la Biblia nos dice que estaba sediento y la Biblia nos dice que los discípulos habían ido a comprar alimento, es decir, probablemente también tenía hambre. Como ser humano que él era, 100% ser humano y 100% Dios, él también tenía necesidades físicas. Sin embargo, a pesar de sus necesidades físicas, él no permitió que sus necesidades físicas lo limitaran de poder hacer la obra de Dios. Y aquí encontramos una gran lección. Jesús es nuestro gran maestro, él es el gran misionero, porque a pesar de que estaba cansado, a pesar de que tenía sed, a pesar de que tenía hambre, él continuó con el plan que Dios le había dado. Y a pesar de todas sus necesidades, él se encontró con la mujer samaritana porque tenía un plan para ella. Esto también nos habla de que Jesús no hace acepción de personas. Jesús no anda viendo el género de la persona, Jesús no anda viendo la religión de la persona, Jesús no anda viendo la nacionalidad, el estado social, no anda viendo cuántos seguidores tiene en Facebook, no anda viendo qué tan popular o qué tan impopular una persona es. Jesús no anda viendo las cosas que nosotros como seres humanos solo alcanzamos a ver, lo superficial. Jesús anda viendo el corazón. Y en este caso, él ya tenía un plan y un propósito para la mujer samaritana, que de por sí ni siquiera nos dan el nombre de ella. Además, nos habla de la condición espiritual en la que esta persona se encontraba. La mujer samaritana, sin duda alguna, no era una persona que trataba de obedecer al 100%. Era una persona que había cometido errores. Era una persona que había fallado múltiples veces en su vida personal y matrimonial. Sin embargo, eso también nos enseña una lección de que nosotros como cristianos debemos no fijarnos en las condiciones de otras personas y dejar que eso
nos impida a nosotros poder ir a proclamar el evangelio. Porque muchas veces podemos decir, oh, tal persona no va a recibir por su estilo de vida, o tal persona no va ni siquiera a escucharme, o no va a querer recibir un estudio bíblico, no va a querer recibir una invitación a una campaña, porque a ellos les gusta otro tipo de entretenimiento. Pero muchas veces, tal vez en nuestra idea de que esta persona no le va a gustar asistir a una campaña o recibir un estudio bíblico o cualquier otra interacción cristiana, tal vez muchas veces dejamos de predicar el evangelio cuando en realidad debiéramos seguir el ejemplo de Cristo, que sin importar la condición de esta persona, porque Jesús ya sabía cuál era la condición de la mujer samaritana, pero sin importar la condición de la mujer samaritana, él se presentó y él le predicó el evangelio a ella. La segunda lección que podemos aprender de esta historia es de que necesitamos un encuentro con Cristo. Cuando la mujer samaritana se encuentra con Cristo, algo sucede en su corazón. Ella, la Biblia nos dice que abandona su cántaro totalmente y sale a proclamar las buenas noticias. Pero antes de proclamar las buenas noticias, la mujer samaritana tiene un encuentro personal con Jesús. Y este mismo ejemplo lo encontramos con el apóstol Pablo, que antes de convertirse en el apóstol que escribió la gran mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento, él era un perseguidor de cristianos. Sin embargo, su vida cambió cuando de camino a Damasco, él se encuentra con Jesús. Y entonces, a partir de ese momento, su vida es transformada y se convierte de un perseguidor de cristianos a un apóstol que predica de Cristo. Qué gran diferencia, qué gran cambio, qué gran transformación. Pero para que esa transformación en la vida del apóstol Pablo pudiera suceder, él necesitaba encontrarse con Cristo. Lo mismo podemos encontrar en la historia de Moisés, cuando desciende del monte y la Biblia nos dice que su rostro resplandecía. Eso nos habla de que reflejamos a lo que nosotros pasamos más tiempo. Con lo que nosotros pasamos más tiempo, eso es lo que vamos a reflejar, ya sea en nuestro vocabulario, ya sea en nuestra forma de vestir, ya sea en nuestra forma de tratar a otras personas. Lo que nosotros nos alimentamos con las personas o los lugares en donde pasamos más tiempo, eso es exactamente lo que nosotros vamos a reflejar. Y en el caso de Moisés, que había pasado varios días en la presencia de Dios, la luz de Dios se había impregnado en su rostro, de tal manera que cuando él desciende del monte, la luz resplandecía en su rostro y todas las personas podían verlo. Era algo natural que fluía de él. La luz no venía de él, sino que se había quedado impregnada por haber estado en la presencia de Dios. Es decir, que para que nosotros podamos ser misioneros como Cristo, antes necesitamos tener un encuentro con Cristo. La historia nos habla de que la mujer samaritana estaba hablando con Jesús, quien le podía dar agua de vida eterna. Sin embargo, ella no se había dado cuenta de eso. Y la hermana Elena G. de White también nos habla en El deseo de todas las gentes, página 156. Ella dice: ¿cuántas almas sedientas están hoy al lado de la fuente del agua viva? Y sin embargo, buscan muy lejos los manantiales de la vida. Es posible que nosotros, aún como cristianos, podamos estar cerca de los manantiales de vida, de las fuentes de agua viva, y aún así nosotros podamos estar buscando saciar nuestra sed en otros recursos o en otras fuentes. El deseo de todas las gentes, página 157, también nos dice, escribiendo hermana Elena G. de White: el que trate de aplacar su sed en las fuentes de este mundo, bebe tan solo para tener sed otra vez. Por todas partes hay personas que no están satisfechas. El único que puede satisfacer nuestras necesidades que Dios mismo dejó en nuestro ser, es nuestro Señor Jesús. Y si nosotros queremos convertirnos en proclamadores de las buenas noticias del Evangelio, es necesario que nosotros pasemos tiempo con Jesús. Es necesario que nosotros bebamos de la fuente de agua viva antes de poder salir y darle de agua de la vida a otras personas. Es necesario que nosotros podamos beber de esa agua en primer lugar. La Biblia nos dice que esta mujer se encuentra con Cristo y ese encuentro personal cambia su vida al punto de que ella abandona el cántaro en el pozo
y ella sale inmediatamente para poder anunciar las buenas noticias. Y finalmente, la tercera lección que podemos aprender de esta historia es de que todo creyente nace siendo misionero. Ser misionero, compartir el evangelio, compartir las buenas noticias a otras personas es algo personal y natural que sucede en cada creyente cuando se encuentra con Cristo. Como podemos darnos cuenta, la mujer samaritana no pasó por una serie de seminarios. Ella no asistió a una serie de seminarios, ella no fue a la universidad, ella no leyó cientos de libros para poder ganar la experiencia o el conocimiento para poder salir a predicar el evangelio. Claro, todo eso es importante y son herramientas que pueden ayudar a mejorar y alcanzar también a otro tipo de audiencias. Sin embargo, no es necesario para que nosotros podamos salir y predicar. La mujer samaritana solo necesitaba tener un encuentro con Jesús. Y eso era suficiente para que ella tuviera el Espíritu Santo, tuviera el entusiasmo, tuviera el deseo, tuviera las palabras para poder ir a la ciudad y poder predicar de las buenas noticias. Nosotros hemos sido llamados a ser misioneros. Hemos sido llamados a ser mensajeros y testigos del gran evangelio que nosotros creemos. Sin embargo, antes de hacerlo, necesitamos tener un encuentro personal con Cristo. Hermana Elena G. White, en su libro Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 462, ella escribe: si cada uno de vosotros fuera un misionero vivo, el mensaje para este tiempo sería rápidamente proclamado en todos los países, a toda nación, tribu y lengua. Y en el deseado de todas las gentes, página 162, nosotros leemos: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto cuyas aguas surgen para refrescar a todos y hace a los que están por perecer ávidos de beber el agua de la vida. Queridos amigos y queridos hermanos, hemos sido llamados a compartir del agua de la vida a otras personas, pero antes de poder compartir, necesitamos nosotros mismos experimentarlo de manera personal. Quiero hacerles una invitación para que hoy podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder recibir el valor que necesitamos para poder tener la valentía, y aun cuando encontramos personas que tal vez en nuestra mente creemos que no estarían dispuestos a escuchar el evangelio por el estilo de vida o por la condición en la que se encuentran o la condición monetaria o el estatus en el que están, sin importar todo eso, que no podamos dejar que nada de eso nos impida presentar el evangelio. Y ahora que estamos cerca de las campañas evangelísticas en nuestra iglesia, la invitación es para que nosotros, al igual que la mujer samaritana, podamos dejar nuestro cántaro, podamos nosotros, después de encontrarnos con Jesús, dejar lo que estamos haciendo y llamar a alguien, enviar un mensaje a alguien e invitarlo para que se pueda unir con nosotros al programa de evangelismo que vamos a tener durante esta semana. Hermanos queridos y amigos queridos, fuimos llamados para compartir las buenas noticias a otras personas. Si ya lo hemos experimentado, si ya hemos experimentado lo que se siente ser cristianos, es nuestro deber y es nuestro privilegio también para nosotros compartir con otras personas. Por un momento pensemos, ¿qué hubiera sucedido si la persona que nos predicó el evangelio a nosotros, o la persona que le predicó el evangelio a nuestros padres, qué hubiera sucedido si esa persona, por estar cansada o por estar con hambre, no hubiera predicado el evangelio? Probablemente no estuviéramos aquí en este momento. Probablemente no conociéramos acerca de Cristo. Sin embargo, esta persona se llenó de valor, de valentía y de entusiasmo para poder predicar el evangelio, ya sea a nosotros directamente, o a nuestros padres o generaciones anteriores. Y como resultado, nosotros hoy estamos en la iglesia. Nosotros hoy creemos en Cristo. Nosotros hoy nos preparamos para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. De la misma manera, una simple llamada, un simple mensaje de texto o una simple invitación, aunque parezca simple, puede transformar generaciones
en familias y producir nuevos pastores, producir nuevos líderes, producir nuevos siervos que puedan estar ellos también dispuestos a predicar el evangelio. Al final, Jesús le dice a sus discípulos, ¿ustedes creen que el tiempo de la cosecha todavía no ha llegado? Yo les digo, levanten su mirada y vean que los campos ya están blancos y ya la cosecha está lista para poder ser cortada. Queridos amigos, les invito para que podamos invitar a alguien porque los campos ya están listos. Probablemente nosotros no creemos de que hayan personas que quieran entregar su vida a Cristo o que quieran conocer acerca de Cristo. Sin embargo, vamos a orar ahora para que el Espíritu Santo nos ayude a recordar esos nombres de las personas, ya sea familiares, amigos, vecinos, conocidos o compañeros de trabajo o de la escuela, a quienes nosotros podamos contactar e invitar para que nos acompañen a la serie de conferencias evangelísticas que hemos de tener en nuestra iglesia. Porque de esa manera podemos también impactar generaciones por venir. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en esta hora. Oremos, Señor, te damos muchas gracias por el mensaje de esta hora. Te damos gracias, Señor, porque sabemos de que tú nos estás llamando a reflejar tu luz, reflejar tu amor y predicar, proclamar, Señor, las buenas noticias del evangelio a otras personas. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos ayude a recordar los nombres de aquellos a quienes tú, Señor, quieres que nosotros invitemos para estas campañas. Ayúdanos a recordar los nombres de nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo a quienes nosotros podamos enviar un mensaje, hacer una llamada. Y una vez tengamos los nombres, Señor, oramos para que nos des a nosotros la valentía para poder tomar acción. Aun cuando estemos cansados, aun cuando tengamos hambre, tengamos sed, aun cuando haya sido un largo día de trabajo, que nosotros, al igual que Jesús, que estaba cansado, aún así predicó el evangelio, y al igual que la mujer samaritana que dejó su cántaro para poder ir a proclamar, de igual manera nosotros podamos estar dispuestos a salir y predicar el evangelio. Oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias por conectarse. Nos vemos hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.